¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona, como lo hacemos cada domingo, para hablar de los temas de la actualidad. En un segundito nada más vamos a estar hablando de las tarifas, del gas, de la electricidad, de lo que está sucediendo en la República Argentina con esto. Vamos a hablar también de la reforma laboral, así que esté atento porque seguramente a usted le interesa. Pero antes de todo, la presentación. Bueno, yo le decía que íbamos a hablar de las tarifas y está justamente la diputada nacional Silvina Frana para hablar de eso. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tema que tiene a todo el mundo atento, fundamentalmente por el bolsillo. Ustedes estuvieron haciendo un trabajo sobre el tema de las tarifas, recolectando firmas aquí en Santa Fe, ¿está bien? Así es. Hicimos varias cosas. Cuando advertimos el nivel de aumento de las tarifas, inmediatamente retomamos un conjunto de proyectos que ya hemos presentado en el 2016, pidiendo retrotraerlas, pidiendo reconsiderar, pidiendo revisar el esquema de subsidios, pidiendo tarifas diferenciales para las familias, las pymes. Bueno, después esto se unificó en un solo proyecto que digamos que fue uno de los proyectos bases para esta media sanción de diputados. Esto por un lado. ¿Y por qué retomamos el tema? Primero, cuando nos enteramos, digamos, de las normas y después cuando a la gente le empezó a llegar la factura. Nosotros estamos recorriendo barrios, hablando con gente y, bueno, en ese momento recibíamos la queja, la alarma de las familias y también de los comerciantes. Usted sabe que en la ciudad de Santa Fe el sector del comercio es un sector muy importante y tanto el pequeño comerciante como un comerciante mediano, más grande, sufrió un impacto muy fuerte sin que haya una contrapartida, es decir, crecieron las ventas, creció el consumo, así como en las familias. Fíjese que cuando llegaron las primeras facturas de luz todavía no se hablaba de la política salarial para los que tienen trabajo. Frana, el tema de las tarifas de la energía, ¿ha superado el problema del alquiler en los comercios o en las pequeñas empresas? En muchos casos sí, en muchos casos sí. Así que en ese momento, bueno, decidimos hacer lo que institucionalmente debemos hacer propuestas en el Congreso Nacional. No nos interesa hacer una oposición irresponsable. Somos responsables, hacemos propuestas, acudimos al debate y por otro lado esta suerte de preguntar a la gente si realmente estaba de acuerdo con que se frene el tarifazo y así recolectamos firmas a través de las redes sociales y a través también de visitar distintos barrios y mucha gente adhirió con su firma a pedirle al gobierno nacional que revise este tema de las tarifas, que las retrotraiga y no decimos congelarlas, No estamos diciendo que se congelen, estamos diciendo, señores, retrotraiganla a noviembre del 2017 y aumentenla en función de lo que la gente puede pagar, en función a los aumentos de sueldo o en el caso de los comercios al índice de precio mayorista. Esto que ha pasado en el Senado, donde, bueno, por un lado salió de comisión favorable este proyecto que fue votado en diputados, pero por otro lado, el gobierno nacional que toma un proyecto que le acerca a un peronista, que es Urtubey, para que se baje el IVA a la mitad y se comparta, digamos, esta rebaja entre las provincias y la nación porque esto es coparticipable. ¿Ustedes hablaron con Urtubey? No, la verdad que no pudimos hablar con Urtubey y en realidad este tema del IVA estaba en uno de los proyectos. Por eso digo, lo que salió de diputados fue producto del consenso de muchos espacios políticos y se habló del IVA. Y todos acordamos en no tocar el tema del IVA, porque ya las provincias hoy por hoy están perjudicadas con el pacto fiscal. El pacto fiscal que se firmó en diciembre tuvo un perjuicio concreto a las provincias, un perjuicio ahora y un perjuicio a futuro. Fíjese que la provincia de Santa Fe, que en ese pacto firmó que la nación cumpliera con su deuda en marzo de este año, estamos en mayo y todavía no hay noticias. Entonces, ¿cómo íbamos a volver a cargar sobre las provincias un tema para perjudicarlas cuando no pasa por allí el problema? El problema pasa por una decisión del gobierno nacional de vender los servicios públicos como que fueran una empresa privada. Y fíjese que lo dijimos también en el Congreso, allá por el año 2016, la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen, en ese momento pidió retrotraer las tarifas del gas y le dijo al Gobierno Nacional,
Los servicios públicos son derechos humanos y las tarifas deben estar acorde a la posibilidad de la gente de acceder a los servicios públicos. Diputada, vamos a hacer un punto ahí. El gobierno anterior subsidió el tema de las tarifas, pero lo subsidió indiscriminadamente. Digamos, a ver, la gente de Capital Federal y Buenos Aires se vieron mucho más beneficiada que nosotros los que vivimos en el interior. Inclusive de barrios como Puerto Madero. Sí. Digo, ¿no hubo errores también ahí? ¿No se les regaló a esa gente? Pero el gobierno anterior ya perdió las elecciones. Hace 2 años y medio gobierna este. Así que esos errores había que haberlos resuelto, no perjudicar a la gente. Fíjese usted que en ninguno de estos aumentos ni se resolvió el problema de la inequidad con Capital Federal, ni hubo inversiones. Es más, yo lo invito a mirar publicaciones de diarios especialistas en cuestiones económicas y dice que hoy la Argentina produce menos petróleo y menos gas que hace 30 años. Así que ni siquiera eso tiene una explicación. Porque si a lo mejor todos estos aumentos que ya se produjeron hubieran elevado el nivel de inversión o hubieran resuelto el tema de la inequidad, que es cierta, bueno, a lo mejor podríamos comprender algunas cosas. ¿Quién se lleva la plata? Porque, a ver, acá hay mucha plata de por medio. Muchísimos, ¿no? Millones. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se lleva la parte gruesa de todo esto? Mire, lo preguntamos, porque fíjese usted que hoy en Argentina el gas a boca de pozo, como se dicen los especialistas, sale 3 veces más que en el resto del mundo en este último tiempo. Entonces hay que preguntar quiénes son los dueños de esos pozos de gas o cuáles son las empresas, lamentablemente muchas ligadas a funcionarios del Gobierno Nacional. Y esto, a ver, ¿y esto está denunciado? Sí, está denunciado, está expuesto. Mire, cuando uno es legislador, yo siempre evito cumplir una función que no es mía. Siempre evito judicializar la política. Entonces, desde mi lugar de legislador, ¿qué hago? Convocamos a las autoridades, hacemos pedidos de informe. Lamentablemente esto nunca se nos contestó. Yo ayer escuchaba en esta semana escuchaba a Marcos Peña, que fue al Congreso Nacional, decir cosas que, digo, nos piden a la oposición, por ejemplo, que presentemos una propuesta y digamos cuánto sale. Cuando el año pasado debatimos en el Congreso Nacional la pérdida que iban a tener los jubilados con nuestra nueva fórmula, también pedimos cálculo y nunca nos lo dieron. Sobre esto, mire, desde el año 2016 estoy haciendo pedidos de informe, interpelaciones a los ministros, que nos digan dónde va la plata de los ya producidos aumentos de las tarifas. Y nunca nos contestaron. Frana, a ver, acá hay 3 opciones. Puede ser que uno piense mal, dice, a ver, son perversos y quiere que la gente pague más. Lo otro, son corruptos y algunos se lo llevan, la plata, digo, ¿no? Y lo tercero, hay una porción que puede ser de incapacidad. De esto, ¿ustedes qué es lo que ven? Yo veo que hoy a la República Argentina la gobiernan empresarios, y cuando uno es empresario, no es un estadista, es un empresario. Y entienden que deben cerrar los números. Y cuando si los números cierran a costa de la gente, hay una falla política muy grande, que generalmente los estadistas no lo ven, no los empresarios. Hoy hay CEOs gobernando la República Argentina, gente que tiene una mirada empresarial, y un país no es una empresa, un país es precisamente un país donde quien lo conduce debe procurar que todos vivan dignamente. Pero Macri ha girado ahora hacia la política, digamos, ha cambiado su entorno, por lo menos eso es lo que vemos, desde Monzó, que ha vuelto a ese círculo rojo, Frigerio, Sanz, digamos, se han alejado un poco los CEOs y vuelve más la política. ¿Esto es una buena señal? Vamos a ver los resultados. Una buena señal será cuando, si se sanciona la ley de tarifas, Macri no la veta. Si la veta, estamos en lo mismo. Ahora, Macri ya dijo que la iba a vetar porque la plata, dice Macri, de algún lado tiene que salir. Dice, la oposición es irresponsable. No dice de dónde tiene que salir la plata. Me parece que él primero tiene que explicar dónde fue el dinero de la deuda que hoy estamos contrayendo los argentinos. Él tendrá que explicar dónde fue el dinero de los aumentos de tarifas anteriores. Me parece que el Gobierno Nacional, que hoy conduce los destinos del país legítimamente, porque hoy el presidente de la Nación está allí por el voto popular, ratificado el año pasado. Entonces, yo soy muy respetuosa de esas cuestiones. Ahora, él, a quien la gente lo votó, le debe rendir cuentas. Frana, gracias por haber venido. No, gracias como a usted. siempre. Vamos a ir a la pausa rápidamente, no se vaya, hay más en Primera Persona.